Bienvenidas una vez más a mi canal. Soy la doctora Valentina Stamati, experta en medicina funcional, gestión hormonal y cortisol. Y en este vídeo te quiero hablar de cómo un estrés sostenido en el tiempo puede tener efectos en tus hormonas y en tu metabolismo. En el vídeo anterior entendimos que el estrés no es solamente una emoción, sino que detrás de ello hay una gestión hormonal y liberación de cortisol y muchísimas otras hormonas que pueden afectar a todo tu organismo, porque recuerda que somos un todo y no podemos ver todas las partes del cuerpo por separado. De aquí es que amo y me encanta practicar todo lo que es la medicina funcional e integral, en donde vemos el origen de cada uno de tus síntomas para abordarlo realmente desde el origen y la raíz. Y hoy te quiero responder específicamente a esta pregunta que muchas veces nos hacemos, que es ¿qué le pasa a mi cuerpo cuando vive durante tanto tiempo en modo supervivencia? Porque recuerda que el estrés no afecta únicamente en cómo te sientes, afecta en cómo funciona tu organismo. Y aquí es donde muchas mujeres se empiezan a reconocer. Existe algo que genera muchísima confusión y sí me gustaría aclarar en este vídeo. Generalmente se asocia el cortisol alto es malo, que el estrés es siempre un cortisol elevado, pero cuidado porque un cortisol bajo o niveles subóptimos de cortisol es mucho peor o más grave que un cortisol elevado. Y ahora te lo explico. Cuando vivimos durante mucho tiempo, días, meses, incluso años, en estrés sostenido y mantenido, el cuerpo empieza a liberar primero de todo catecolaminas, adrenalina, noradrenalina y sobre todo cortisol, incluso otras hormonas como DEA, para empezar a hacer frente a toda esta demanda que el cuerpo necesita para hacer frente a todos los estresores al que lo estamos exponiendo. Y es aquí, en esta primera fase del estrés, la fase 1 podríamos decir, en donde aparecen síntomas como nerviosismo, ansiedad, insomnio, irritabilidad, retención de líquido también, sensación de inflamación, antojos por lo dulce, necesidad como de energía, de comer cosas dulces, refinadas, calóricas y esta pequeña acumulación de grasa abdominal que probablemente antes no te ocurría. Pero si este estado se mantiene durante mucho tiempo y no haces nada para mejorarlo ni al respecto, los síntomas empiezan a cambiar. Las mujeres ya dejan de sentirse aceleradas y con ansiedad y predomina la fatiga, esta dificultad para empezar el día, las faltas de ganas, falta de motivación, hasta un poquito más de tendencia a tristeza, depresión, apatía. Realmente es que empezar el día cuesta infinito. Se sienten agotadas, nada les motiva para empezar el día, necesitan muchísimos estimulantes, sí o sí dependen de un café para la mañana. Niebla mental, falta de motivación, falta de foco y concentración, lógicamente. Y es que aquí ya no hablamos de un cortisol alto, sino que tus glandulitas adrenales, aquellas glándulas que se encuentran encima del riñón, que son encargadas de producir cortisol, se están agotando y cada vez producen menos, aún teniendo muchísima demanda, y es por eso que aparecen todos los síntomas de un cortisol bajo o déficit de cortisol, y es una fase mucho más avanzada del estrés. Recuerdo una paciente que vino y llegó convencida de que su problema era con el peso. Me costó muchísimo hacerle entender que no quería que se pese, que el peso era una cuestión de un simple número en la balanza, pero que el origen de ese peso o de ese número era algo mucho más profundo. Sin embargo, al seguir con la anamnesis y la historia clínica profundizando, vimos que existían muchísimos otros síntomas: despertares nocturnos, dificultad para conciliar el sueño, cansancio constante, antojos por la tarde y sobre todo una sensación de agotamiento que no podía mejorar. Por lo que ahí vimos que el problema no era únicamente el peso, sino que era un conjunto de síntomas y que obviamente, como bien te vas a esperar, todos tenían un origen en común y era un cortisol desregulado, una inflamación sistémica de base, que eso le estaba generando una resistencia a la insulina, incapacidad para perder de peso y mayor acumulación de grasa visceral, aún haciendo ejercicio, comiendo lo mismo y lógicamente poniendo todo de sus esfuerzos. Pero es que a veces todo lo que estás haciendo para conseguir mejorar te está jugando en contra, porque más te exiges, más elevas tu cortisol y menos descanso le estás dando a tu cuerpo. Recuerda que cuando el cerebro interpreta que estamos en un estado de amenaza o de alarma, lo único que quiere es guardar energía. Entonces ahí cambian las prioridades, ya no prioriza la supervivencia, probablemente tus ciclos menstruales se vean alterados,
Hay chicas en edad fértiles que pueden llegar a amenorreas, es decir, a falta menstrual durante mucho tiempo. Aparecen alteraciones metabólicas, resistencia a la insulina, mayor acumulación de grasa, dificultad para utilizar de forma adecuada la glucosa, más necesidad de picoteo, de tener energía rápida, de carbohidratos, de dulce. Y es que todo tiene una explicación fisiológica. Recuerda que cuando estamos relajados, el cuerpo dice, vale, ok, ahora sí es momento de digerir, entonces la digestión va a ser buena. Probablemente no te siente igual una hamburguesa comiéndola en un contexto de relajación, con amigos, distensión, donde te olvidas de todas las preocupaciones del día a día, que una hamburguesa comiéndola en el medio del trabajo con una conversación que te genera cierta tensión o porque ha habido una pequeña discusión. Probablemente sea la misma comida, pero te siente completamente diferente. Cuando vivimos en un estado de alerta constante, la digestión deja de ser una prioridad. El cuerpo no quiere digerir. Empiezan las hinchazones, los gases, digestiones lentas, pesadas, reflujo, acidez, alteraciones de la microbiota y muchísima inflamación intestinal. Pero es que las hormonas también tienen su impacto. Puede aparecer un síndrome premenstrual intenso, muchísima hinchazón, malestar, dolores de cabeza antes de que te venga la menstruación o muchos dolores en la ovulación, reglas más abundantes, más dolorosas, déficits menstruales, así como brotes de acné, por ejemplo. Pero la buena noticia es que tu cuerpo tiene una capacidad enorme de adaptación. Y es por eso que estoy aquí divulgando, explicándote todo esto, para que entiendas realmente qué está pasando y cómo podemos mejorarlo. El próximo domingo te voy a poner un vídeo con todas aquellas herramientas que puedes empezar a implementar desde hoy para mejorar y equilibrar todo tu organismo. Y si aún así te sientes perdida, que no consigues mejorar, recuerda que puedes agendar aquí abajo una primera consulta conmigo donde me puedes comentar tu caso y valoraré la mejor forma de mejorar en 3 meses tu energía, regular tus hormonas, mejorar tu descanso y sobre todo reducir la inflamación. Tengo un programa de 3 meses de acompañamiento 1 a 1 con vídeos explicativos, guías de PDF, alimentación, suplementación personalizada y 4 encuentros semanales conmigo y con la comunidad para que lo hagas de una forma totalmente acompañada. Así que si estás dudando o te sientes identificada, agenda un primer encuentro y coméntame tu caso. Te espero en el próximo video.